Si estás buscando terror, suspenso y más, acompaña a Lobo Alfa en sus aventuras. Hola, mi nombre es Carla, y hoy les voy a contar lo que ocurrió en la selva de Putumayo, pues aún sigue persiguiendo mis noches. Fue una experiencia que desafiaba toda lógica y racionalidad, una noche en la que la realidad se deshilachó ante mis ojos. Todo comenzó cuando mi amigo Miguel propuso una expedición a la densa selva de Putumayo, en Colombia. Nuestro grupo, compuesto por aventureros intrépidos, tenía la intención de explorar el corazón de la naturaleza salvaje. La selva, con sus secretos ocultos y misteriosas leyendas, nos atraía como un imán. Partimos desde la pequeña localidad de Puerto Asís, donde la civilización se disolvía y la selva se cerraba en torno a nosotros. La vegetación exuberante, el zumbido constante de insectos y la humedad pegajosa creaban un ambiente opresivo. A medida que nos internábamos en la selva, una sensación de intranquilidad se apoderaba de nuestros corazones. Llegamos a una región conocida por sus leyendas sobre el Moan, una criatura mítica con la capacidad de cambiar de forma y hechizar a los desprevenidos. Las historias hablaban de susurros en la selva, luces danzantes y la presencia inconfundible de la bestia acechando en las sombras. La primera noche, acampamos en un claro rodeado de árboles centenarios. Aunque la selva estaba viva con sonidos nocturnos, algo en el aire nos sugería que no estábamos solos. Compartimos risas nerviosas alrededor de la fogata, tratando de ignorar la sensación de ojos invisibles observándonos desde la oscuridad. Con el pasar de las horas, los sonidos de la selva cambiaron. Los grillos dejaron de cantar y una quietud tensa se apoderó del lugar. Fue entonces cuando escuchamos un susurro distante, una melodía suave que flotaba entre los árboles. Todos nos quedamos en silencio, tratando de discernir la fuente de aquel canto misterioso. Miguel propuso que fuéramos en busca del origen de la melodía. Armados con linternas, nos aventuramos en la oscuridad de la selva. La luz de las linternas parpadeaba, proyectando sombras inquietantes que se retorcían en los árboles. A medida que avanzábamos, la melodía se intensificaba, envolviéndonos con su magia. De repente, nos encontramos en un claro iluminado por la luz de la luna, donde una figura etérea se mecía al ritmo de su propia canción. Era una mujer hermosa, vestida con hojas y enredaderas, con ojos profundos que parecían contener la esencia misma de la selva. Era el Moan, la criatura mítica de la leyenda, manifestándose en forma humana. La sorpresa se apoderó de nosotros mientras sus ojos, cargados de un magnetismo desconcertante, nos miraban con complicidad. La melodía que emanaba de ella parecía hipnotizarnos, atrayéndonos hacia la verdad oculta de la selva. Miguel, encantado por la visión, dio un paso adelante. Los demás, cautivados por la escena, no pudimos evitar seguirlo. La criatura, con una sonrisa enigmática, nos llevó más profundo en la selva, alejándonos de la seguridad de nuestro campamento. Caminamos durante horas, sumidos en una especie de trance. La melodía del Moan llenaba nuestros oídos, ahogando cualquier pensamiento racional. Sin embargo, a medida que avanzábamos, la naturaleza de la criatura se revelaba. Su risa, con una mezcla de encanto y malicia, se entrelazaba con la selva misma, como si fueran uno solo. De repente, la melodía cesó y la selva cobró vida con sonidos siniestros. La risa del Moan se transformó en un gruñido gutural y su figura se contorsionó, revelando una bestia grotesca y peluda. Era el Moan en su verdadera forma, un ser que desafiaba la descripción humana, con ojos brillantes y garras afiladas. La realidad se desgarró ante nosotros y la selva, que antes era acogedora, se transformó en un laberinto amenazador. La bestia avanzó hacia nosotros, con sus ojos hambrientos fijos en nuestra carne. En ese momento, despertamos del encanto, el hechizo fue roto por el terror que se apoderaba de nuestros corazones.
Corrimos desesperadamente en direcciones opuestas, el sonido de nuestras pisadas se mezclaba con los rugidos de la bestia. La selva se volvió un laberinto de terror, con ramas que se cerraban como puertas y sombras que acechaban en cada rincón. La risa malévola del Moán resonaba en la oscuridad, persiguiéndonos como un eco maldito. Logré regresar al campamento, jadeante y aterrada, pero la selva se había vuelto silenciosa otra vez. Mis amigos no regresaron. Quedé sola, envuelta en la oscuridad, con el eco de la risa del Moán resonando en mi mente. El campamento estaba sumido en el silencio, solo roto por el susurro del viento entre las hojas de la selva. Mi corazón latía con fuerza, y una sensación de desesperación se apoderaba de mí mientras llamaba en vano a mis amigos. Sus nombres resonaban en la oscuridad, pero solo obtuve el eco frío de la selva como respuesta. Entonces, la risa gutural del Moán resonó entre los árboles, como una advertencia siniestra de que la bestia aún acechaba. No había tiempo que perder. Temblando, decidí abandonar el campamento y correr hacia la seguridad del pueblo más cercano. La selva, que antes se abría ante nosotros como un manto misterioso, ahora se cerraba como una trampa mortal. Las sombras danzaban en las hojas de los árboles, y los susurros de la bestia resonaban a mi alrededor. Cada rama que crujía y cada sombra que se movía me hacían temer lo peor. Corrí desesperada, tropezando con raíces y arbustos, pero la risa del Moán seguía persiguiéndome. En mi desesperación, me di cuenta de que la bestia no era solo una criatura de la selva, era la selva misma, tomando formas caprichosas para atormentarme. La luz de la luna se filtraba a través de las hojas, iluminando un claro que se extendía ante mí. Pero lo que debería haber sido un oasis de alivio se volvió un escenario macabro. En el centro del claro, la figura del Moán se materializó, su risa resonaba con intensidad. Mis piernas se paralizaron mientras la bestia se acercaba lentamente. Sus ojos, fijos en mí, destilaban una malicia que helaba la sangre. Fue entonces cuando comprendí la verdad más aterradora. El Moán no era solo una criatura de leyenda, era una fuerza sobrenatural que desafiaba toda explicación. Con un último esfuerzo, logré romper el trance y correr en dirección opuesta. La risa del Moán se desvanecía a medida que me alejaba, pero la selva parecía retorcerse y cerrarse a mi alrededor, como si la bestia controlara cada rincón de su reino. Finalmente llegué al borde de la selva y tropecé hacia la seguridad relativa del pueblo. La risa del Moán quedó atrás, pero su eco persistía en mi mente como un recordatorio de que la criatura podía acechar en cualquier rincón oscuro. Créanme cuando les digo, el Moán no es solo una leyenda para contar alrededor del fuego. Es una presencia real, una entidad que puede convertir la selva misma en una pesadilla. La belleza de la naturaleza esconde secretos oscuros, y el Moán acecha en las sombras, esperando nuevas víctimas. La selva de Putumayo es un lugar de magia y misterio, pero también esconde peligros que van más allá de la comprensión humana. Atrévanse a explorarla bajo su propio riesgo, pero recuerden que la frontera entre la realidad y la fantasía es tenue en ese lugar. No subestimen la fuerza de las leyendas, porque en la oscuridad de la selva, el Moán podría estar esperando para cruzar el umbral entre el mito y la realidad. Si el video fue de tu agrado, te invito a dejar tu like, compartir y activar la campana en todas para que sigas disfrutando de más relatos. Además, si te gustaría escuchar una historia en especial, o relatar una experiencia personal, puedes hacerla llegar por WhatsApp, el número lo encontrarás en la descripción. Hasta la próxima.